¿Todo el mundo lo tiene? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 19. Eso tiene que ver mucho con el pasaje que vamos a estudiar hoy, y vamos a llegar hasta donde el Señor nos permita llegar en el día de hoy. Pero sí tiene mucho que ver con lo que yo, como siervo de Dios, Pastor Marcel como siervo de Dios, Pastor Willy como siervo de Dios, me imagino como todo siervo o sierva de Dios desea. Petición de todos los que le sirven a Dios es de que la grey, la congregación, la clase a la cual tengo la oportunidad de servir, enseñar, que los ojos espirituales de estas personas sean abiertos, que los oídos espirituales sean destapados, de forma tal de que mediante la enseñanza, la proclamación de la palabra, los que están presentes puedan ver como Dios ve y puedan escuchar lo que Dios está diciendo. La enseñanza de hoy, basada en Colosenses 1:27, es una enseñanza colosal. La verdad encerrada en esa porción bíblica es gigantesca, es a nivel de dinosaurio, es enorme, y como dijimos la vez pasada, tiene el potencial de transformar, revolucionar nuestra vida. La enseñanza que empezamos el domingo pasado, en este paréntesis que le hemos llamado "Mientras tanto esto hacemos", tiene un título creado por quien está hablando que no es muy capaz de producir cosas gramaticalmente correctas. El título es "Vivir la vida cristiana". Dos puntos. ¿Qué es? Yo creo que lo correcto hubiera sido ¿qué es vivir la vida cristiana? Pero a mí se me ocurrió decir ¿la vida cristiana? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo se hace eso? Esa es la pregunta que estamos tratando de contestar en este estudio. Pero yo quiero que miren conmigo, por favor, brevemente, ahí a Segunda de Reyes. Porque lo que se describe aquí es, en mi impresión, algo muy parecido a lo que podría acontecer en la vida de cada uno de nosotros si los ojos de nuestro entendimiento fuesen abiertos y los oídos espirituales nuestros fueran destapados. Así que todo el mundo, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 16. Habla acerca de un incidente entre un profeta llamado Eliseo y un ejército poderosísimo enemigo, el ejército de los sirios. Versículo 8 dice: estaba el rey de Siria en guerra contra Israel y en consejo con sus siervos dijo. Él estaba con los siervos de él, con sus asesores militares. Dijo el rey: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. En otras palabras, Dios se reveló al profeta. El profeta le dijo al rey de Israel: no tomes ese camino, porque ahí están los enemigos. Versículo 10. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, de protegerse. Versículo 11. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de sus siervos le responde: no, rey y señor mío, es el profeta Eliseo que está en Israel. El que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Versículo 13. El rey ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a rezarlo. Y alguien le dijo: ¿está en dónde? Dotán. ¿Cómo está leyendo, por favor? Está en Dotán, ¿right? Versículo 14. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, gran destacamento, en otras palabras, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15 nos dice que el criado que servía
al varón de Dios que se llamaba Eliseo, el sirviente de Eliseo, el ayudante de Eliseo, el acompañante de Eliseo, se levantó de mañana y salió. Y al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros, dijo a Eliseo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Entonces respondió Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más grande, inmensamente, superlativamente, exageradamente. Ay, yo no encuentro qué palabra decir para describir la grandeza y el poder del que vive en nosotros. Versículo 16, nuevamente Eliseo le responde, le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, esta es mi oración, de verdad, respetuosamente, con humildad, pero que cada uno de ustedes pueda, por de alguna forma, percibir lo sincero, lo honesto de mi petición en el día de hoy. Oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Quién era el que tenía que ver? El criado. ¿Vale? Porque el siervo de Dios, el profeta de Dios, te había dicho: está tranquilo, porque los que están con nosotros son millones y millones y millones y millones más que los que están con ellos. Eliseo oró diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió entonces los ojos del criado, y este vio que el monte estaba lleno de gente, de caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Padre, yo en el nombre de Jesús, Señor, me escondo detrás de la cruz del Calvario, Señor. Declaro con gratitud inmensa en mi corazón de que te pertenezco a ti, y que tú me llamaste, que tú me escogiste, que tú me atraíste hacia Jesucristo, y que tú me salvaste, Señor, que tú resides dentro de mí, Señor. Padre celestial, deseo primario de mi vida en esta hora, en este momento, en este día, Señor, es ya no vivir yo, sino que Cristo viva su vida a través de mí. Palabra que no miente, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú eres un Dios que no cambia, Señor. Tú eres un Dios inmutable, Padre amado. En esta hora yo te ruego, te suplico con humildad, Señor, pero con urgencia, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Comienza conmigo, con mi esposa, con Pastor Marcel, con todos nosotros, Señor, los que te servimos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver la magnitud, Señor, de la verdad tan colosal, tan grandiosa, Señor, que estamos considerando en tu santa palabra en el día de hoy. Que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, y como resultado tú, Jesucristo, puedas vivir esa vida victoriosa, abundante que has prometido por medio nuestro. Te lo rogamos, Padre, con humildad y agradecimiento y con fe, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. All right. Now, busqué su Biblia, busqué su bosqueo para hacer las anotaciones que tenemos que hacer. 6 palabras que son totalmente poderosas. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La porción es Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Amén. Ayúdame por favor, ¿ok? Primera de Corintios, Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Dice la Escritura:
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El Señor bendiga su santa palabra. Lo que hemos tratado de hacer es ver el significado de la vida cristiana. Lo que queremos ver es lo que en realidad significa el ser un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. En estas 6 palabras, en estas 6 palabras, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, ¿verdad? O sea, están encerradas unas verdades que son sencillamente extraordinarias. Así que lo que queremos hacer es ver qué es lo que esto quiere decir, cuál es el verdadero significado de esto, qué es lo que está contenido en estas 6 palabras, porque me parece a mí que son unas verdades altamente fundamentales de la vida cristiana. También me parece que las verdades que están encerradas en estas 6 palabras, que las describimos como colosales, gigantescas, grandiosas, son verdades que no están presentes, escuche, en la mente, en el corazón, las emociones, la voluntad, en las relaciones de la mayor parte de los cristianos. Son unas verdades gloriosas, son unas verdades extraordinarias. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Glorioso eso, triste el hecho de que estas verdades no están metidas en el diario vivir, en la mente, en las emociones, en la voluntad, en el decision making process, en las relaciones, en el propósito, la misión de la mayor parte de los cristianos. La vez pasada vimos el primer punto y la pregunta es, ¿la vida cristiana qué es? Y lo primero que dijimos es que es una vida llena de ¿qué? De poder, una vida llena de poder, porque la vida cristiana comienza con poder, comienza con Cristo Jesús. Pablo escribe Colosenses. Colosenses es escrito para contrarrestar la presencia de enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Enseñanzas que tenían como prioridad socavar los fundamentos de la iglesia, particularmente socavar nuevamente ese mero fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo, que es precisamente la persona del Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando usted lee el capítulo número 1, usted se da cuenta que Pablo lo que está haciendo, Pablo está declarando, confesando, proclamando nuevamente la supremacía del Señor Jesucristo. Vimos entonces que la vida cristiana es una vida llena de poder. Dijimos primeramente, porque comienza con Cristo, y Cristo es la imagen de Dios. Hermano José, papito, Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, la imagen Dios revelado en carne, primogénito, no que haya sido creado, sino que es supremo. Primogénito ahí quiere decir en griego supremo, es lo que está por encima de toda la creación. Una vida de poder porque comienza con Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el autor de la creación. Fuimos todos creados por Cristo Jesús. No solamente eso, sino que el pasaje nos dice también, lo vamos a leerlo todo, dice el versículo 17, y en Él, Cristo, están antes todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, que Cristo no solamente creó todas las cosas, Cristo sostiene la creación. Toda la creación se mantiene existiendo gracias a la mano poderosa, sostenedora
del Señor Jesucristo. En otras palabras, que si Cristo remueve su mano de la creación deja de existir. Si Cristo mueve su mano del cuerpo de cada uno de nosotros, el cuerpo de cada uno de nosotros deja de existir. Si Cristo mueve su mano de tu corazón en este momento deja de latir. La verdad que está encerrado. Cristo es la imagen de Dios, Dios hecho carne. Cristo es el autor de la creación. Cristo es la cabeza de la iglesia. La escritura se refiere a la iglesia como un cuerpo vivo, dinámico, no un organismo, no una organización, no un club social. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Y Jesucristo controla y sostiene y mantiene cada parte de la iglesia y da vida a la iglesia y da dirección a la iglesia. Alabado sea su santo nombre. Cristo es el Salvador del mundo. No solamente Él creó todas las cosas, pero dice la Escritura que la única forma en que todas las cosas creadas a través de toda la eternidad pueden ser reconciliadas con Dios es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Pablo en Romanos 8 nos habla de cómo la creación clama, la creación, no solamente el ser humano, no el alma del ser humano, sino toda la creación clama esperando ese regreso de Cristo, la redención total de toda la creación. Así que todo lo que ha sido creado a través de la eternidad solamente puede ser reconciliado con Dios a través del Señor Jesucristo. Y el punto que concluimos la vez pasada es que si todo eso es cierto, que Cristo es la imagen de Dios, que Cristo es el autor de la creación, creó todas las cosas, mantiene toda la creación existiendo, si eres la cabeza de la iglesia, el que da vida a la iglesia, el que da dirección a la iglesia, si eres el Salvador del mundo, si ese Jesucristo en alguna forma está cerca de nosotros, sin duda de ninguna clase, eso lo cambia todo. Aquí es donde entra en juego la petición que hicimos en la oración al comienzo, de que Dios abriese los ojos de nuestro entendimiento y que Dios destapase nuestros oídos espirituales. Porque si todo esto es cierto, y Jesucristo es todas esas cosas, que lo que he dicho es nada, lo que Él es. La proximidad de Jesucristo en mi vida implica o requiere, exige que todo cambie en mi vida. Amén. Dios al lado mío, con 24/7, tiene que cambiar mi vida. El creador y sostenedor del universo y de todas las cosas, 24/7 al lado mío, ahí, 24/7, por la mañana, por la tarde, en casa, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar, tiene que cambiar mi vida. La cabeza de la iglesia, la salvación del mundo, al lado mío, ahí conmigo, en todo momento. Piénsalo bien. ¡Hey! Te levantaste al lado, al trabajo, en el carro, al lado, en todo momento, en toda circunstancia. Definitivamente tiene que cambiarlo todo. Lo que es glorioso de todo esto que estamos hablando, amados, es que en el versículo 27 lo que nos está diciendo es que Jesucristo no solo está cerca de nosotros, lo que el versículo 27 nos dice es que Cristo está en nosotros.
a ellos. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Santos son todos los creyentes, todos los que han sido separados por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios, el momento de la salvación, el momento del nacimiento espiritual. Ese misterio que había estado oculto a través de las edades y de los tiempos, ahora ha sido revelado a ellos, manifestado a sus santos, los santos de Cristo, los que han sido salvos por Cristo, a ellos, a estos santos. Dios quiso porque le plació, porque Él es soberano, porque Él es Dios, amén. Él no necesita rendirle cuenta a nadie. Todo lo que hace es correcto, nunca se equivoca. A ellos quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? El misterio es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Si alguno de nosotros ha nacido de nuevo, esto es lo que dice la Escritura. Esto no es bautista, pentecostal, católico, presbiteriano. Esto no es religión de ninguna clase. Esto es lo que la Escritura dice. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que Dios dice. No es ninguna... y lo que Dios dice no es una tontería. Lo que Dios dice es una cosa o es o no es. Si es, mi vida tiene que cambiar por eso. Si no es, pues me voy, no vengo más a ninguna iglesia, me voy para el mono, me voy para el pescado, me voy para la playa y se acabó todo. Y no doy ningún tiempo, ninguna ofrenda, y no leo ninguna Biblia, y me olvido de esta cuestión, y vivo la vida loca, y disfruto este mundo, porque lo único que hay es este mundo. Pero si no es así, si Cristo es Cristo, si este libro, esta es la palabra de Dios, si yo estoy descansando en esa promesa de que mi salvación, que hay vida después de la muerte, si no hay vida después de la muerte, pues vámonos y vivimos la vida loca y usamos todas las drogas y hacemos toda la inmoralidad y gastamos todo el dinero en nosotros y se acabó todo porque no hay vida después de la muerte. Se acabó toda la cosa. Pero si pensamos que lo que la Escritura dice es cierto, que hay vida después de la muerte, que aquí estamos de paso, que aquí somos peregrinos y extranjeros, y que la única esperanza para la salvación que tú y yo tenemos es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, y si en realidad nos vimos en nosotros como lo que somos en realidad pecadores, en necesidad de un Salvador, y nos humillamos delante de Dios y le confesamos a Él como la única esperanza, y le hemos invitado, y Él vino a vivir, si creemos que Él vino a vivir, si creemos que Él vino y dio vida eterna, si creo que soy salvo, si creo que el Espíritu Santo de Dios ahora vive en mí, si en realidad creo eso, pues entonces, lo que la Escritura dice en esta porción bíblica debe revolucionar mi vida. Debe ponerme a pensar. Debe ponerme a decir, pero entonces, espérate un momento. Si este Cristo que creó supuestamente, como dice la Biblia ahí, que creó todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y todo fue hecho por Dios. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Felipe, enséñanos a Dios. Felipe, tanto tiempo que llevo contigo, me está preguntando que te enseñe a Dios. El que siendo en forma de Dios, teniendo la naturaleza de Dios, la divinidad de Dios, no escatimó el ser Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y se hizo hombre, y se hizo siervo, y murió en la cruz del Calvario.
sin pecado de ninguna clase. Y eventualmente toda lengua y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Jehová, para la gloria de Dios Padre. Todo eso es cierto. Si yo he creído eso, y si me paran los pelos cuando canto y cuando alabo y alabo lo que vive, vive Jehová, vive Dios. Y toda esa cuestión emotiva que es parte de nuestra naturaleza es el resultado de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado acerca de la palabra de Dios. Y cuando se va un ser querido que amamos, que se va estando en Cristo, la tranquilidad, el sosiego que tenemos, nos da tristeza, pero sabemos que eventualmente vamos a estar reunidos nuevamente. Y que estar ausente de este cuerpo es estar presente con Dios. We believe all that. Y queremos que nuestros hijos estudien la palabra y memoricen la palabra y que caminen conforme a la palabra. Pues esa palabra dice que el misterio que había estado oculto por todas las generaciones, por todos los siglos, ahora fue revelado, fue manifestado a los santos. Y que ese misterio, esa verdad oculta, mejor dicho, ahora revelada en un momento en particular, cuando Pablo está hablando, principio de la historia de la iglesia, ese misterio es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en mí. Bueno, pues yo creo que Jesucristo es el pan de vida, seguro que sí. Él es el alaba lo que él vive. Claro que sí. Hay poderes, claro que sí. Hace unos días acá murió un gran hombre de Dios, G. Elliot. La esperanza de muchas personas es de que G está con el Señor. ¿Basado en qué? En lo que G hizo, en los orfanatorios. No. Basado en lo que la palabra de Dios dice. Este libro, todo el libro, de Génesis hasta Apocalipsis. Este libro dice que Cristo, en el momento de mi salvación, cuando yo estaba muerto en mis pecados, cuando yo estaba como este púlpito aquí, que no siente ni padece, cuando yo estaba muerto espiritualmente, cuando yo me pasaba meses, años, rosa de testigo en mis arrebatos para poder dormirme, después de haberme tomado las 4 o 5 pastillas para dormir y la lata de cerveza bien grande, me ponía a leer el Antiguo Testamento y nada pasaba porque yo estaba muerto en mis pecados. Pero un día Cristo, cuando yo estaba muerto en mis pecados, me dio vida. Ahora podía leer y podía ver porque los ojos de mi entendimiento fueron abiertos. Y lo que la Escritura me dice es que ahora Cristo está en mí. Lo que la Escritura me dice es que la imagen de Dios, lo que la Escritura me dice es que el creador y sostenedor del universo, lo que la Escritura me dice es que la cabeza de la iglesia, lo que la Escritura me dice es que la salvación del mundo ahora mora, ahora vive, ahora reside permanentemente en mí.
Y cada persona que ha puesto su fe genuina y verdadera en Él y le ha entregado su vida por completo. Si eso es verdad, pues entonces porque todo es que no, o sea, si Él está al lado mío, las cosas cambian. Right? Let God be your co-pilot. Que yo sea tu copiloto de esa cuestión, que lo dio a mi copiloto. Fine, chévere, pero ese no es el caso. El caso no es que está a mi lado. Aquí por eso es que ese mammoth through es una cosa gigantesca, es una cosa enorme. No es una bobería, es una cosa pero enorme, que tiene que debe coger a cada uno de ustedes aquí, a todo el mundo, desde José, Arnaldo, el líder, aquí Tito, todo el mundo debe estar ahí. ¿Sabes? Espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Espera. Adentro de mí. Question. Tienes que preguntarte, espérate. O fue que se equivocaron ahí, o fue que eso lo escribieron, que eso lo añadieron. Porque si es verdad, pues entonces algo no anda bien en la vida mía. Algo debió haber acontecido en la vida mía. Algo necesita estar aconteciendo en mi vida en este momento. Amén. La única cosa que puede, o una posibilidad, es que el concepto que nosotros tenemos de ese que vive dentro de nosotros sea un concepto bien chiquitito. Cristo vive aquí. Y que Dios nos cuide, que Dios nos proteja de tener un concepto pequeño de ese que vive en nosotros. Amén. No, eso es una cosa sumamente fea. Ahora, si eso es cierto, que es lo que queremos saber, y es cierto, ¿cómo esa verdad afecta, esa verdad gigantesca? Por lo menos yo desearía que por lo menos esa frase se quedara vibrando en su mente y lo estremeciera. Es una verdad gigantesca. ¿Cómo esa verdad gigantesca afecta mi vida? ¿Qué implicaciones tiene el que Cristo more, viva y resida en mí? A ver, pasar, terminamos con esto. La implicación que tiene es lo que la vida cristiana es. Segundo, una vida transformada. La vida cristiana es una vida llena de poder. Aquí hay poder de sobra. Aquí sí que hay, como decía el falso profeta venezolano allá en el circo romano en Caracas. Yo fui a Venezuela para predicar en un sitio que se llama el circo romano. Una carpa que había allá en un sitio enorme. Y eran falsos profetas. ¡Qué falsedad! Y aquel hombre a cada rato se paraba a mitad de los servicios, se paraba a coger ofrendas. Y decía, aquí sí que hay. Esa era la frase que utilizaba. Aquí sí que hay, así que todo el mundo ve. Aquí sí que hay, así que todo el mundo ve. ¿Sabes qué? Eso es falso, ¿verdad? Pero en Cristo sí que hay poder. Hay poder en Jesús. Definitivamente en Jesús. Y como hay poder en Jesús, y como la vida cristiana comienza con Cristo viniendo a ser residencia permanente en nuestros corazones, la presencia de ese Cristo, mira por favor todo el mundo. Porque no hay posibilidad de tener una vida cristiana verdadera si no hay transformación. No puede ser. Cristo vive en mí. Poder vive en mí. Si la implicación de que
Cristo reside en mí es que yo tengo que vivir una vida transformada. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ahora, este versículo 26 nos habla de un misterio, es decir, este misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Un misterio que había estado oculto, ahora ha dado a conocer, no es algo que Dios haya estado tratando de ocultar para que la gente no lo vea y que finalmente salió a luz pública. That's not the point. Se trata de algo que a través de la historia de la redención. El domingo pasado les sugerí, y lo he hecho otras veces, que si usted no sabe lo que es la historia de la redención, que averigüe. Porque tiene mucho que ver con usted, si usted dice que es cristiano. Y usted necesita saber la historia acerca de usted. Usted necesita saber por qué usted es redimido. Se trata de algo, misterio oculto, y a través de la historia de la redención, Dios había estado esperando. Gálatas 6, me parece, dice 4:8, que en la plenitud del tiempo, cuando las condiciones fueron propicias, Dios vino al mundo, la persona del Señor Jesús. Así que Dios había estado esperando a través del tiempo el momento oportuno para revelar algo, y el momento ha llegado cuando Pablo está hablando. Importante para nosotros recordar, reconocer, tener claro que la imagen que los creyentes del Antiguo Testamento tenían de Dios era una imagen sumamente distinta a la imagen que vemos en Colosenses 1:27. Nuevamente, Colosenses 1:27 nos presenta el misterio que ha sido revelado, y ese misterio que nos ha sido revelado es Cristo en vosotros. Amén. Okay. Si estudiamos el Antiguo Testamento, una de las cosas que hemos estado haciendo los miércoles por la noche, y consideramos la relación de Dios con su pueblo, hay unas cosas que resaltan, hay unas cosas que resuenan, hay unas cosas que están ahí consistentes, que usted puede ver. Y una de las cosas que resaltan, que resuenan, es que Dios, escuche por favor, demuestra constantemente desde Génesis hasta Malaquías su misericordia, la misericordia de Dios con su pueblo, el amor de Dios con su pueblo, la gracia de Dios con su pueblo. Así que el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, cada una de esas cosas simplemente lo que está destacando es la presencia de Dios con su pueblo. Dios está con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios provee para que nosotros. Dios está con nosotros. Dios pelea nuestras batallas. Lo que leímos hace un momento ahí de Segunda de Reyes. Abre los ojos para que tú se den cuenta porque tú estás con nosotros. Que tú siempre has estado con nosotros. Que siempre estarás. Abraham, no lo busques. En Génesis 12:16. Dios le dice, yo estaré contigo. A Isaac, en Génesis 26:15, Dios le dice, y estaré contigo y te voy a bendecir. A Jacob, en Génesis 28:15, le dice, he aquí yo estoy contigo. A José de Egipto, Génesis 39, versículos 2, 21 y 23, dice la Escritura que Jehová estaba con José y bendecía y prosperaba todo lo que él hacía. A Moisés en Éxodo 3:12 le dice, tranquilo brother, vete porque yo voy a estar contigo. El que sigue a Moisés, cuando Moisés se pone viejo y pasa el manto, pasa el batón, se lo pasa a uno que se llamaba Josué 1:9 dice, y Jehová tu Dios, Moisés hablando, y Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A Gedeón, aquel que estaba todo asustado porque Dios quería que él fuera líder, Dios le dice, ciertamente, very, de cierto te digo que yo estaré contigo. A David, consistentemente, Dios le dijo, yo estaré contigo. A Salomón, el hijo de David, dice la Escritura que Dios le dice, de la forma que estuve con tu papá, voy a estar contigo. A Isaías, Jeremías, a Malaquías, a Oseas, los
Major prophets, minor prophets, no temas porque yo estaré contigo. What is the whole point behind what you're saying? Es que la verdad gloriosa, la verdad es lo glorioso que Dios esté con uno. Tú lees sistemáticamente, no a lo loco, no los pasajes, porque Dios tiene que es lo que yo voy a leer, aquí estoy. No, así no. Sistemáticamente, como Dios quiere que estudiemos toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Pablo decía, porque él decía que la responsabilidad que Dios le dio fue de proclamar all the counsel of God, todo el consejo de Dios, todo lo que la Escritura habla. Usted hace eso, estudia el Antiguo Testamento, la verdad que resalta, resounds, diría el americano, ¿verdad? Esta, Dios está con su pueblo, Dios habitando con su pueblo, Dios morando con su pueblo, Dios haciendo tabernáculo con su pueblo. La cuestión del templo, y toda la cuestión con el templo, y toda la santidad del templo, porque Dios va con su pueblo en el templo, y por eso para ellos es el templo, y por eso, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el énfasis, escuche por favor, escuche, no me escuche a mí, escuche lo que la Escritura dice. Por eso, en el Antiguo Testamento, por eso el énfasis tan grande que existía con relación al templo. Por eso la construcción gloriosa del templo. Por eso Dios da instrucciones para que los recursos financieros fuesen utilizados para la construcción del templo. Una estructura gloriosa donde los pueblos del mundo podían venir y hacían peregrinaciones para venir al templo, y en el templo tener un encuentro con la presencia de Dios. Pero entiendan que todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Amén. Así que esa verdad resuena, está patente, tú la ves presente en todo el Antiguo Testamento. Dios haciendo tabernáculo con su pueblo. Ahora, ahí en sus notas me parece. Sí, en Isaías capítulo 7, versículo 14, encontramos a uno de esos grandes profetas, el profeta Isaías, hablando proféticamente acerca de la venida del Mesías. Yo les suplico, por favor, si pueden hablar, hable en este momento. Vamos a leer todos esa porción bíblica. Isaías 7:14. ¿Calla? Oye, todo el mundo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá a luz y le pondrá por nombre Emmanuel. Mateo, hablando. Isaías está hablando proféticamente acerca de la venida del Mesías. Cuando llegue el Mesías, primero que van a ser de una virgen, de forma tal que, ¿saben? Todo el mundo va a decir, what is this? No solamente eso, sino que el nombre que se le pondrá será Emmanuel. Mateo, hablando acerca de la llegada del Mesías, todo el mundo lee. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Dios con nosotros. Dios con nosotros. La imagen gloriosa que resonaba en todo el Antiguo Testamento. El Señor es mi pastor, Jehová Jireh. Los nombres de Dios, Jehová Jireh. Él es el gran proveedor. Jehová Nisi, Él es mi batalla. Jehová Roy, Él es el gran pastor. Todas esas cosas lo que está hablando era de la proximidad, de que Dios está con nosotros. Y cuando el Mesías venga, su nombre será Emmanuel, que quiere decir
Y cuando el Mesías llegó milagrosamente a través de una virgen, rompiendo con todos los patrones naturales, fisiológicos, que son requeridos para que haya creación, cuando esa criatura nazca, ¿el nombre va a ser? ¿Qué quiere decir? Así que Dios con nosotros es una imagen de quien Jesucristo es. Ahora, yo les pido a todo el mundo que saque su Biblia y la busque en Juan, capítulo 13, versículo 33. Juan 13, 33. God is good? All the time? Dios te bendiga. Nuestro Señor Jesucristo, que es Emmanuel. ¿Qué quiere decir? En Juan 13, 33, me parece, hace una declaración que pone a temblar a todo el mundo, a todos los discípulos, a todos los seguidores, los que habían estado con él desde el comienzo, los que llegaron un año atrás, los que llegaron el mes pasado, los que llegaron la semana pasada, los que llegaron hoy por la noche. Cuando Cristo dice lo que dice, todo el mundo empieza a temblar. ¿Y qué es lo que dice? Dice, hijitos, subraya esto si quieren, aún estaré con vosotros, ¿qué? Eso es lo que quiere decir, voy a estar con ustedes un poquito más de tiempo. No es mucho lo que más que me queda con ustedes. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así yo digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora bien, think about it. Alaba lo que él vive. Señor, oiga su nombre. Te dice, no importa lo que tú creas, después que seas sincero, no le creas una mentira del diablo. Sí importa lo que tú creas. Porque lo que tú haces, lo que tú vives, tus decisiones, con quién te juntas, con quién te relacionas, lo que compras, lo que comes, lo que bebes, lo que ves, lo que escuchas, determinado por lo que tú crees. Jesucristo le dice a los discípulos, yo voy a estar con ustedes un poquito más, no mucho tiempo. Y como ya le había dicho a los judíos que ustedes escucharon anteriormente, para donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Quién es que está diciendo eso? Y Mateo dijo que cuando vino el Mesías, nacido de una virgen, le pusieron de nombre ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, está diciendo, ¿sabes qué? No voy a estar con ustedes por mucho más tiempo. Y los discípulos, oíste lo que dijo, por eso es el pánico, amados. Ese el estrés. ¿Ya tú lo que dijo? Y que aunque Padre va, nosotros no podemos ir. Que Emmanuel, Dios con nosotros, nos va a dejar, ya no vamos a poder estar con Él. Quizás ya no, ¿verdad? Porque algunos de ustedes ya me conocen, pero quizás todavía le pasa por la mente, ¿por qué usted es tan dramático? ¿Por qué hace tanta historia y tanta cuestión? ¿Sabes? Primero, porque Dios me hizo de esta forma, uno. Y segundo, porque lo que estamos discutiendo no es arroyo de habichuela, no son tacos, no son gandules, no es hamburgues, no son tonterías. Esto es cosa seria. Y si es cierto, pues entonces, eso necesita transformar mi vida. Y si mi vida no está transformada, es porque algo no está bien dentro de mí. Y si no es cierto, pues no perdemos más nuestro tiempo aquí y nos vamos a vivir la vida loca. ¿Se acabó? Nos vamos en todos los cruceros, nos vamos en todas las vacaciones, nos vamos y gastamos todos los chavitos que tenemos, en los carros nuevos, en lo que sea, y olvídate de Costa Rica, y olvídate del viaje a Cuba, y olvídate de los necesitados, y olvídate de lo que sea. Porque todo eso es un embuste. Pero si no lo es, pues entonces, una de dos cosas.
transformada por completo. Y si no está siendo transformada, ¿por qué no está siendo transformada? Porque después de lo que uno está diciendo aquí, Emmanuel, Dios con nosotros, dice la Escritura, by the way. Cuando tú llegas, mira todo el mundo ahí en su bosquejo, por favor. Versículo 26. Versículo 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Right? Y te llega al versículo 26. Hasta ese versículo, la cuestión, el asunto, la dinámica, la realidad continua desde el Antiguo Testamento hasta el presente que Pablo está hablando, era esta: Dios con nosotros. Pero en el versículo 27, ahora ha llegado el momento de revelar el misterio que había estado oculto. El misterio que había estado oculto, que ahora ha sido revelado, es que ya no es más Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Esperanza de gloria. Ahí es que se me pararon todos los pelos. Ahí es donde empecé, espérate, ¿cómo va a ser? Vamos a leer toda esta cuestión. Vamos a leer los versículos que están antes y los versículos que están después. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer todas las cartas de Pablo. Vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Vamos a leer toda la Biblia. Para asegurarnos de que no estamos entendiendo una cosa como esa incorrectamente. Y si lo que dice es en realidad es eso, y si eso es de verdad, pues entonces esa es posiblemente la verdad más gloriosa de toda la Biblia. That's not a joke. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Una verdad asombrosa. Cristo en vosotros. By the way, esos vosotros somos nosotros. Esos vosotros somos nosotros, gente pagana. Ni siquiera el pueblo escogido de palabra, ni siquiera el pueblo escogido de Dios. Nosotros, gentiles, paganos, asombroso, glorioso, awesome big, que la imagen invisible de Dios, que el autor de la creación, que la cabeza de la iglesia, que es un cuerpo, no es una organización, no, es un organismo, que el Salvador del mundo haya decidido hacer su morada, su residencia, su tabernáculo permanente en el corazón de pecadores gentiles, al igual que judíos. Eso no es ninguna bobería, eso es una cosa extraordinaria, eso es una cosa asombrosa. En el día de hoy, por la misericordia de Dios, hermana Rosa, hermano Víctor, Juan, hace un ratito estábamos ahí y de momento no se dieron cuenta que me fui por la ventana para afuera, del cristal. Me fui, lo que quiero decir es que me fui mirando por ahí para allá, ¿sabes? Me quedé extasiado mirando. Me quedé extasiado mirando como tú estabas entrando, como así, ¿sabes? En esta verdad, yo creo en eso en el día de hoy. I do believe that. Agradecido que ni te cuento, pero al mismo tiempo temeroso de la gran responsabilidad que tengo en mí en este momento. Yo estoy convencido de que esto es verdad. Yo estoy convencido de que la imagen de Dios vive en mí. Yo estoy convencido de que el creador del universo vive en mí. Yo estoy convencido, yo no tengo duda en este momento, de que Cristo, que es la cabeza, que chévere. Yo amo la iglesia. Yo quisiera hacer lo mejor por la iglesia. ¿Sabes? Ánimo dice que me da a mí el saber
que la cabeza de la iglesia vive en mí. That's a good deal. Eso me da seguridad. Estoy convencido de eso, pero también estoy convencido de esto, y por eso es que le estoy hablando, y por eso es que me he tomado el tiempo, y quizás el domingo que viene, pues también, de hecho, vamos a terminar el domingo que viene. Convencido también de que la mayor parte de la gente que yo conozco pues, son cristianos, respetuosamente, con mucho respeto, pero con mucha seriedad. La mayor parte de la gente que yo conozco que son cristianos, que reclaman ser cristianos, tratan justamente de vivir la vida cristiana desconectados de esta vida. Si yo fuera usted, me preguntará en este momento, el Padre, el Espíritu Santo, ayúdame, háblame, dime. Yo trato, soy yo, estoy tratando de vivir la vida cristiana desconectado de esta verdad. Lo primero que yo diría es, ¿qué es desconectado? Los miércoles, ¿sabes? Que cada vez que decimos algo, pues, digo palabra por palabra, ¿sabes? Pero, bueno, ¿qué es desconectado? Estás diciendo que es desconectado. ¿Qué es estar desconectado? ¿Cuál es la diferencia en estar desconectado de esta verdad gloriosa? ¿Cuál es la verdad? Exactamente. ¿En qué consiste estar conectado? ¿Y qué consiste estar desconectado? Así que convencido que la mayor parte de los cristianos tratan de vivir la vida cristiana desconectados de esta verdad gloriosa. Y la forma en que muchos de nosotros insistimos en vivir esa vida, a mí me lleva a concluir de que es correcto. ¿Sí? Insisto en vivir la vida cristiana de una forma, ¿sabes? ¿No? Y yo lo veo, yo lo observo y digo, pues no, that's good, you know, ¿sabes? No estás conectado, ¿sabes? No. Ni siquiera estás consciente de que esa verdad está ahí, ¿sabes? ¿Okay? Así que la idea de que Jesucristo permanentemente vive en mí cambia absolutamente todo en mi vida. La idea dice que Cristo vive en mí. Cristo es en vosotros, esperanza de gloria. El siervo le dijo a Eliseo, "Not going to be a good day today." Acabo de mirar por el balcón. Está lleno de ejército, caballos, tanques, misiles. No tienen una idea. Hoy sí, aquí se acabó la cosa. Eliseo le dijo, tranquilo, chelo, si los que están con nosotros son un montón más de los que están con ellos. ¿Right? Y cuando finalmente se le abrieron los ojos del entendimiento a el siervo, él lo que vio fue una gloriosa expresión del superpoderío espiritual, militar, ángel, carro de fuego de Dios. El misterio ha sido revelado a nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Vean, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte para que nosotros, los que hemos creído en Él, podamos tener perdón por nuestros pecados. Pero esa no fue la única razón por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Jesucristo resucitó victorioso sobre la muerte y el pecado.
Esa no fue la única razón. Esa fue una razón muy importante para nosotros, pero no es la única razón. No se queda ahí. No es lo único que tú y yo necesitamos saber y vivir en nuestra vida cristiana. Escríbase esto solamente. Jesucristo murió por usted de forma tal que Él pudiera vivir en usted. Murió por mí para que Él pudiese vivir en mí. Esa es una verdad fundamental. Es una verdad bíblica, es un principio bíblico glorioso. Pablo tenía eso en mente. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Todo el mundo lo ve ahí arriba? Gálatas 2, 20. ¿Qué es lo que dice? Con Cristo estoy ¿qué? ¿Y qué dice después? ¿Y quién es que vive? ¿Y qué dice? Y ahora, de aquí en adelante, ¿qué pasa? Ese es un pasaje que quizás usted se sabe de memoria. Y deberíamos saberlo de memoria. Y deberíamos vivir eso. Deberíamos vivir agarrado de eso. Nosotros también deberíamos decir lo mismo. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ahora lo que está diciendo es que una acción que fue completada en el pasado, ahora tiene resultados en el presente. Pablo se identifica con la cruz de Cristo, o con Cristo en la cruz, como un hecho pasado que ahora tenía beneficios espirituales en el presente. Con Cristo yo estoy crucificado, pasado, pero lo que pasó allá tiene efectos en el presente. ¿Por qué razón? Porque ahora no vivo yo. En otras palabras, Saulo el fariseo fue crucificado. Ahora quien vive es Pablo el apóstol. Ahora ya no vivo yo. En otras palabras, que el poder que la vieja naturaleza tenía sobre mí, ahora no controlaba la vida de Pablo. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La nueva vida, ahora soy crucificado, ya no vivo yo, ahora tengo una nueva vida, tengo una nueva naturaleza, es lo que está diciendo. Esa nueva naturaleza era una persona. Y esa persona era el Señor Jesucristo viviendo en el apóstol Pablo. La nueva vida, la nueva naturaleza, escuche, era una persona dentro de otra persona. Una persona dentro de otra persona viviendo su vida en esa otra persona. Una persona dentro de una persona viviendo su vida en esa otra persona. Una persona, Cristo, viviendo dentro de otra persona, genio. Viviendo su vida, Cristo, en la otra persona, genio. ¿Sí es? Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo que es el misterio. Cristo en vosotros. Una persona viene a vivir dentro de Edwin. Para esa persona, Cristo vivir su vida en la persona que es hosting him, que le está recibiendo, que es la persona de Edwin en mi casa. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, en este lado de la eternidad, ¿sabes? ¿No? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo que Pablo está diciendo, escuchen. Esto es lo que está aquí está la cosa. Esta es la diferencia posiblemente entre Pablo y algunos de nosotros, o muchos de nosotros, incluyendo a mí. Pablo dice, y ahora yo fui crucificado con Cristo. ¿Te acuerdas de Saulo de Tarso, aquel tremendo, ¿sabes? Crucificado. Murió. Ahora ya no vive más ese, ahora vive otro. Se llama Pablo el apóstol. Cristo vive en mí. Cristo vino a vivir en mí para vivir su vida por medio mío. ¿Vale? Y lo que yo vivo en la carne, lo que yo soy, lo que ustedes pueden ver, lo que se ve diariamente, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Pablo, esta es la aplicación para nosotros, se somete y coopera con el Espíritu Santo en la producción de una vida que agrada a Dios. Aquí está la clave. Pablo se somete. Palabra que a nosotros no nos gusta mucho. Pablo se somete nuevamente
y coopera. Se somete y coopera con el Espíritu Santo, porque el que produce la vida que le agrada a Dios es el Dios que vive en nosotros. La energía o poder para poder vivir la vida que agrada a Dios proviene de la vida divina que ahora reside en Pablo, Cristo, y por medio Cristo vive en Pablo de la misma forma que Cristo vive en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que Cristo vive en Pablo? Por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. La misma cosa. No hay nada nuevo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la motivación de Dios detrás de la gracia salvadora que Él tiene fue su inmenso amor. Es decir, que si alguno de nosotros es salvo, es simplemente gracias al amor que Dios tiene. Amén, amén, gloria, alaba lo que Él vive. Y el reconocimiento, el cual me amó y se entregó, son expresiones de gratitud. Pablo está diciendo, Él me amó a mí, que yo ¿qué hice yo, Pablo? Yo perseguí la iglesia, yo maté cristianos. Me amó y se entregó por mí. Y lo que vemos en la vida de este hombre de ahí en adelante es una gratitud que nos motivaba a vivir una vida de obediencia. Ahora, Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita de la tumba, de forma tal que Él pueda vivir su vida por medio nuestro. Esa es la vida transformada. La vida cristiana es una vida de poder. Hay poder en Jesús, hay poder. El que vive dentro de mí es poderoso. Y si es de esa forma, pues entonces mi vida tiene que ser transformada, ¿right? ¿Sabe? Así que Él murió no solamente para salvarme, Cristo murió para vivir en mí. Jesucristo no solamente es mi Salvador, Jesucristo es mi vida. Ustedes que me conocen hace mucho tiempo saben que me gusta leer. A veces pierdo mi tiempo leyendo cosas que no son las mejores. Yo no leo cosas feas, morales, pero a veces leo mucho periódico, a veces leo muchos asuntos políticos y de economía y cosas así. Pero por mucho tiempo una de las cosas que me ha gustado de leer más, además de la Biblia, es la historia de gente que le ha servido al Señor. A mí me llena, a la curvita, siervas de Dios que nos dan. Y en ese proceso, pues he leído algo que es consistente, que es constante, ¿verdad? En la vida de estos hombres y estas mujeres. Recientemente me di cuenta que la inmensa mayoría de ellos llegaron a un momento como de wow moment, wow, moment, I don't know what this one is. So, en sus vidas, ¿vale? Como decía la alabanza última que cantamos ahorita, ¿sabes? Llega un momento en que se han dado cuenta que cuando se trata de la vida cristiana, no se trata de ellos, no se trata de lo que ellos pueden hacer, se trata de la vida de Jesucristo en uno. Cristo viviendo su vida en uno. No todo esté aquí, pero no tengo tiempo para leerlo todo. Vamos, Carlos, tú podías chequearte en el lado allá y ver cómo está la cosa si ya tiempo. Por favor, ¿vale? Escúchame, voy a leer esto y oramos, ¿right? Ya, antes de leerlo, le digo, por favor. No, pide, vamos a cantar el himno nacional, ¿ok? Te pido excusas porque debí, quizás hoy más que en ningún otro momento, haberle exhortado a tener una actitud de humildad durante el tiempo de la enseñanza. No, yo sí puedo.
Debía haberlo hecho. No lo hice. Perdónenme por eso. Por actitud de humildad. La actitud de humildad lo que expresa es la disposición del que escucha a obedecer lo que Dios tiene que decir. Últimamente le he estado diciendo que para poder escuchar lo que Dios está diciendo, para poder tener una buena recepción, hay unas cosas que son necesarias. Una de las cosas más necesarias es tener una actitud humilde. La actitud humilde se resume en la disposición del corazón de la persona a obedecer lo que Dios dice. Hay personas en otros países orando el día de hoy por esta enseñanza aquí hoy. They are. Ni siquiera tienen una idea de lo que estamos hablando, pero se comunicaron conmigo. We're going to pray for you para mañana. Unción, doble unción, presencia de Dios. Lo que me motivó en el día de ayer a enviarle varios textos, porque mi espíritu estaba gozoso. No le voy a decir cuántos en el día de hoy quieren hacer esto. I'm not going to say that to you. Lo que sí te voy a decir es que Dios vive en ti. Si es cierto que tú has nacido de nuevo. Si Dios vive en ti porque tú has nacido de nuevo, lo que vive dentro de ti es el poder de Dios, es poder, es Cristo Jesús. Y si eso es de esa forma, es inevitable que tu vida tiene que ser transformada. Si es de esa forma, si Cristo vive en ti, porque tú has nacido de nuevo y tu vida no es transformada, entonces hay algo ahí que está obstaculizando esa transformación. Luego continuamos la semana que viene pegando. Pero una de las cosas que mencionamos hace un momento es que pues, es necesario para nosotros pues, reconocer la verdad de Dios, esa verdad tan grandiosa, la implicación de esto es que Cristo vive en mí. Y hombres y mujeres de Dios que han servido a Dios a través de la historia han llegado a un momento de su vida en que se han encontrado cara a cara con esta verdad y dicen, espérate. ¿Cómo es esto? Si esto es así, pues entonces eso explica muchas cosas. Escucha lo que un hombre que se llamó Ian Thomas, fundador de un ministerio que se llamaba InterVarsity Christian Fellowship en Inglaterra, escribió acerca de un periodo particular de su vida. Este hombre trabajó en Londres, en los peores barrios de Londres, en el siglo pasado, en el trabajo del ministerio. Lo que se cuenta es que este hombre había sido cristiano por 7 años y desde que se convirtió había estado envuelto en toda clase de servicio al Señor, en toda clase de ministerio. En una ocasión, hablando sobre ese periodo de tiempo, este hombre escribió lo siguiente. Él dijo, escuche porque posiblemente esto está escribiendo usted. Mi vida se había reducido a un estado de agotamiento espiritual total. Sentía que no podía seguir hacia adelante. Sentía que tratar de seguir hacia adelante no hacía sentido.
nuevamente escuche, porque posiblemente usted es una de esas personas que están en un estado de agotamiento espiritual, si no total, a punto de tocar el fondo. Ian Thomas dice lo siguiente: entonces una noche me acosté de rodillas delante de mi Dios llorando, totalmente desesperanzado, y esto le digo: Señor, yo sé que soy salvo. Señor, tú sabes que yo amo a mi Salvador Jesucristo. Señor, tú sabes que con todo mi corazón quiero servirte. Y sabes que he tratado de hacerlo con todo lo que tengo, pero soy un fracasado sin esperanza. El que escribe dice que esa noche algo pasó. Dice Thomas: confieso que el mensaje que recibí de Dios esa noche nunca lo había escuchado de labios humanos. Miren lo que dice. Esa noche Dios hizo que yo me enfocara en el mensaje bíblico de Cristo, quien es nuestra vida. Y termina diciendo esto: fue como si en esa noche yo escuchara a Dios decirme, fue como si en esa noche yo escuchara a Dios decirme. I like that part, o sea, la forma en que él lo expresa. No digo, y Dios me dijo, yo escuché. O sea, fue como si Dios esa noche me hubiese dicho esto: por 7 años, con absoluta firmeza, has estado tratando de vivir para mí, o tratando de vivir en nombre mío la vida que por 7 años yo he estado esperando vivir por medio de ti. Bien distinta la cosa. Totalmente distinta la cosa. Piensa, ¿verdad? Piensa. Si con honestidad pensamos, ¿verdad? Y consideramos esto, ¿verdad? ¿Sabes? Una cosa podemos ver, la cuestión del agotamiento espiritual, que la mayor parte de las veces experimentamos. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero that's my case right there. Piensa. Lo profundo de lo que hemos estado hablando aquí en el día de hoy. Si es que en realidad había un nacimiento espiritual en nuestras vidas. Si Cristo nos salvó, si Cristo nos ha dado vida eterna, si hemos sido regenerados, entonces Jesucristo mora permanentemente dentro de nosotros. La imagen de Dios, el creador y sostenedor del universo, cabeza de la iglesia, salvador del mundo, vive permanentemente en mí. Si eso es de esa forma, pues entonces mi vida obligatoriamente necesita ser transformada. Si no es transformada, y ven esos ciclos, vicios arrancos, me comprometo a hacer algo, no lo hago. Agotado espiritualmente, es porque algo no está bien. Amén. Lo que aquí este hombre nos está diciendo a través de su testimonio, que es el testimonio de cientos y miles de personas que genuinamente le han servido al Señor, no por lucrarse económicamente, sino verdaderos siervos de Dios. Es que muchas veces
lo que él describe en su historia, la realidad de nuestra vida, que es firmes, entregados totalmente, tratando de vivir para Cristo, tratando de vivir en el nombre de Cristo. El tipo de vida, ¿cuál es el título de enseñanza? ¿La vida cristiana? ¿Qué es? Tratando de vivir la vida cristiana, que por muchos años Cristo ha estado esperando Él vivir por medio de nosotros.